Bien, gracias a todos por el tiempo y la oportunidad de presentar un estudio que completé hace unos 6 meses, donde se hace un recorrido del material postal y los sellos aéreos de El Salvador. Algo que me apasiona, la aerofilatelia. Cuando hablamos de aerofilatelia y el nacimiento, estamos hablando de 1930, no fueron los primeros vuelos que llevaron correo. Sin embargo, todos recordamos el 1 de enero de 1930 porque se abre oficialmente un servicio en el cual ya hay sellos postales para pagar esa tasa adicional que se requiere. En el mapa en Centroamérica, El Salvador no tiene acceso al Caribe, al Atlántico. Antes de la aviación, solamente podíamos entrar por los puertos del Pacífico y algunos experimentos que se habían hecho aterrizando en lagos de El Salvador, especialmente en Ilopango. Todo lo empujábamos por ferrocarril hasta la frontera con Guatemala. No estaba finalizado en esa fecha el ferrocarril y había un tramo que todavía se recorría sobre mulas hasta Zacapa, en Guatemala, para luego sacar por Puerto Barrios en vapores que nos llevaban hasta a la ciudad de New Orleans y de ahí en ferrocarril o en vapores hasta New York y luego el atravesarse el Atlántico en los vapores alemanes o británicos para poder hacer llegar la correspondencia. Entonces vamos a hablar hoy no de la historia del sello, que ojalá podamos hablar más adelante de esto, sino del sello postal en sí, a partir de esa fecha que todos recordamos. Organizar el material para el estudio fue un reto en un número de páginas determinado que está dado por una editorial, o lograr organizar los temas que dieran esa vista con el nivel de profundidad adecuado. Comenzamos por crear 5 partes más un resumen, que es una guía para quien quiere meterse a coleccionar los sellos aéreos de El Salvador. Afortunadamente, la historia del sello postal salvadoreño tiene fecha de nacimiento y tiene fecha de cierre. Nos despedimos de los sellos, que lo he marcado aquí con una cruz, en 1989. Entonces, cuando hablamos de sellos postales aéreos, es un periodo comprendido entre 1930 y 1989. He tratado de hacer una presentación bastante amena, fluida. Vamos a hablar un poco de los sellos con los que se pagaba por el servicio aeropostal, cancelaciones y marcas aéreas, etiquetas, papelería, aerogramas, las marcas que indicaban la ruta del servicio y un poco de temas que poco se conversan, que es el correo aéreo oficial y el correo diplomático. Me interrumpe en cualquier momento, no puedo ver si levantan la mano, alguien me ayuda. Y ese es el recorrido que vamos a hacer, un poco de cada parte del estudio. Todo nace con los sellos de Waterloo. ¿Y por qué sucede así? Se firma a finales, en el último trimestre de 1929, un contrato con la Pan American Airlines. Creo que todo el mundo que esté en Centroamérica tuvo que ver en sus comienzos con la Pan American Airlines. Fue una lucha durante 1 o 2 años por ganar un contrato y en poco menos de 3 meses habría que ordenar sellos aéreos. Probablemente el tiempo no iba a dar y hay que seleccionar sellos postales para sobrecargarlos y en un tiempo bastante corto poder tenerlos disponibles para que los usuarios hicieran el pago del servicio. La serie que se seleccionó, una de mis series favoritas de la filatelia salvadoreña, es para nosotros en El Salvador la primera serie fotograbada y era la octava del mundo. La primera fue en Alemania y hubo un grupo de experimentos con el fotograbado y esta serie fue denominada por el presidente de la época
sellos postales de propaganda. Entonces era ideal para escogerla para el servicio aéreo, porque comenzábamos a mandar cartas a mayor velocidad al mundo y la temática era promoción nacional. Desde que se mandó a imprimir esta serie postal, se tenía por objetivo hacer propaganda del país. Fue tal el éxito de esta serie que permaneció en uso para 8 emisiones. O sea que en 8 oportunidades, aparte de la emisión original, se estuvo sobrecargando y estos sellos estuvieron disponibles durante 15 años. El Taller Nacional de Grabados, una imprenta local, tuvo la responsabilidad de hacer la sobrecarga y como a todos los que nos gusta coleccionar, llenita de errores y de variedades, que una A se cortó, que una barra quedó truncada, que un texto apareció con otro tipo de letra, y eso hace emocionante y el reto de querer conseguir una emisión completa aérea, no solo la emisión tipo que está en los catálogos internacionales, sino que los sellos postales, las estampillas, con todos los errores. Naturalmente, al ser un proceso prácticamente artesanal, local, se presta para falsificaciones. Y estos son tardes que gastamos filatélicas tratando de entender quién, cómo se produjo una falsificación y si el sello que tenemos en las manos, que nos ha costado probablemente una fortuna, el colega que más sabe, gente como mencionaron ahí, como José Luis, Santiago, dicen, oye, lo que has comprado es falso, ¿verdad? Y ahí comenzamos, no, yo creo que no, hagamos la medición con tu sello. Y estos sellos estuvieron vigentes hasta que se agotaran las existencias. Entonces son abundantes. Algunos, curiosamente, son raros, algunas variedades, pero son abundantes. Como un ejemplo, al atrasarse la entrega, eh, saqué un listado de lo que en la época se reconoció oficialmente como errores y variedades. Antes de entrar en el detalle, es que mira, estos sellos de acá pusieron al revés el pliego y salieron invertidas las contramarcas. No, mira, en este sello que tienes acá, el 5 salió recto en vez del 5 inclinado. Entonces le llamamos que ese 5 es romano y es una variedad. Mira, la C salió desalineada y todo el mundo anda buscando que tiene la estampilla de 15 centavos aérea, pero no la tiene con la C caída, que no la tiene con la O más grande. Y la misma impresión esta tenía algunos errores, como por ejemplo la omisión de la palabra I en la palabra Atlántico y necesitamos tenerla invertida, pero no solo queremos tenerla invertida en el sello correctamente impreso, sino que en esa que le hace falta la I de la palabra Atlántico. Que si hay impresiones de espejo, que si la barra salió cortada, y cuando comenzamos a sumar, al hacer un análisis en un reporte que presentó el representante legal de la Pan American Airways en El Salvador, Alex Cohen, pues él dijo, oye, mira, solo de la variedad de 15 centavos, tienes que darte a la búsqueda de 9 tipos de sellos. Afortunadamente solo hay 2 de la de 20 centavos, pero volvemos a una cantidad importante de 40 centavos y, y la búsqueda de algunos, que solo existía uno por pliego, es lo que hace que algunas variedades sean más caras que otras. Dicho esto, resumo, El Salvador inicia el pago de su servicio aéreo con una serie provisional, impresa localmente, producto de la velocidad que se le quiso imprimir luego de la firma del contrato a la activación del servicio. Pero eso no fue todo. Como que si no fuera ya grande el problema de las variedades, se agotó en menos de un mes la impresión de sellos y hubo que sacar una segunda impresión y se puso aún más emocionante. Lejos de corregir los errores que estaban en la primera impresión, surgió un número aproximadamente igual de variedades en una segunda impresión. Y que la tinta que se ocupó en los sellos primeros es un rojo carmín y en la otra es un rojo
profundo, oscuro, tirando a rosado, que en la primera las barras eran de tamaño diferente, en la segunda las barras eran del mismo tamaño, que el texto estaba con menos milímetros de espaciamiento y más milímetros de espaciamiento en la original, en la primera impresión, y se vuelve tremendamente emocionante que de 5 o 6 estampillas que formaban la impresión, se convierte en un número significativamente alto de sellos postales. Hay algo muy curioso, y esto dicho de esta emisión de propaganda. Toda la emisión fue fotograbada, excepto el escudo nacional, que tenía que ser impreso con una calidad que representara, que le hiciera honor al símbolo patrio. Y el de esta señora acá, esa señorita, conocida internacionalmente como Tula Serra, reina del café en la época, estaba con vida, sí, cuando se sacó. Y el rumor dice que tenía tan ganado el corazón del presidente de la República que un acto de amor fue la escogida para que salieran no fotograbados, sino con el mejor nivel de impresión y detalle. Y se puede dar una charla completa, espero podamos compartir más adelante, del sello de Tula Serra. Fue tan grande la admiración por el grabado que hubo hasta amores platónicos en República Dominicana que le dedicaron un poema a los amores que había despertado en su corazón la imagen de la señorita Tula Serra. Dicho eso como un dato interesante para ponerle un poco de picante a la presentación, ¿verdad? Esta serie tiene bastantes atractivos. Aquí surge el mito de que solo en El Salvador se produce el bálsamo del Perú. ¿Y cómo va a ser eso? Si es del Perú, ¿por qué solo se produce en El Salvador? ¿Por qué ni siquiera en Perú había bálsamo? Históricamente, todo lo exportábamos por América del Sur y pues en Europa y en otros países se tenía la impresión que el bálsamo que llegaba del Perú. Bueno, y como esta serie de propaganda, El Salvador le quiso dar a conocer al mundo, hoy ese bálsamo que tú consumes, en realidad se produce en El Salvador. O sea, que ni en Perú tienen el bálsamo del Perú, sino que solamente en El Salvador. Sobre esta serie se generó, que es hermosa entre sí, esta gran cantidad de variedades. Ahora bien, hay nombres, y no los mencionaré, de directores de correo que les gustaba hacer travesuras. Y curiosamente, teniendo que ser en tinta negra la sobrecarga del bálsamo de Perú, accidentalmente, ustedes pongan en las comillas que quieran, se produjeron solamente 100 sellos, un pliego en tinta roja. ¿Por qué no fue descartado el pliego de tinta roja si sabían que en tinta negra tenía que ir? Y esto que ustedes están viendo acá es la estampilla, según el catálogo de Scott, más cara de El Salvador. Este cuadrito de papel en tinta roja, que tantas falsificaciones se han elaborado en el mercado, tiene un costo base de $800 y se encuentra por precios más altos cuando está en bloque de 4 o cuando se encuentra en un sobre circulado. Y esta es nuestra famosa estampilla C1, la número 1 de correo, y C1A, la variedad de tinta roja. Y por eso cuando se habla de la estampilla más cara del sabor, es muy fácil eso en una trivia. Es la estampilla C1A, la primera aérea en tinta roja. Pero como no se podía quedar atrás la segunda impresión, misteriosamente aparecen 4 pliegos impresos del escudo en lugar de tinta roja en tinta negra. Y de esto vamos a hablar un poco en la siguiente lámina. Esta es conocida como la estampilla bogus
aérea, ¿verdad? Eh, Elaborada con toda la intención de poner en el mercado un producto con un precio más alto que el resto, y es por lo que suspiramos los coleccionistas, ¿verdad? Y apareció algo raro en el mercado, quiero esa estampilla, pues en la segunda impresión de los provisionales aéreos, esta no alcanzó un precio tan alto, aunque luego de que con el equipo local hacemos cuenta, decimos, pero si solo en El Salvador hay más de 400 sellos, bobos, que me diga a mí si eso fue un mito, que fueron 400 sellos o 100 sellos, o ese fue el dato de mercadeo que se dio a conocer, porque aparentemente supera los 400 sellos las existencias de esta estampilla Bogus. Todo esto que digo es extraoficial, no lo va a encontrar en catálogo y tendríamos que autentificar todas esas estampillas negras que podemos encontrar. Estas impresiones se hacían con una sola plancha, pero o sea que si esta estampilla, como lo vimos en la lámina anterior, salía invertida, tenía que salir invertida completa, pero de repente comenzaron a aparecer en el mercado estampillas parcialmente invertidas. Mm. ¿Y, y cómo era posible? En estas estampillas que tenían que ser completamente invertidas, que las barras quedaron bien y solo el texto quedó al revés. Pero cuando uno mide la letra, compara la tipografía, la distancia de las barras, es que eso es perfectamente igual a lo que se encuentra en las estampillas que son auténticas. Y hay un sobre, bueno, el exdirector de Correo en esa época, don Florentín Sousa, muy amigo de un gran coleccionista, don Cándido Cerarols, se las arreglaron para preparar un conjunto de sobres en los que lograron hacer viajar la estampilla con su sello correcto de correo, su cancelación. Lo que generó el apasionado artículo de otro experto filatelista, donde les manda a dedicar la frase como cierre del artículo: una falsificación sigue siendo una falsificación. Aunque ustedes la han hecho viajar, ese sello se considera falso y no hay motivo para que exista una estampilla parcialmente invertida. Allá el que quiera creerlo y que fue un error, la teoría que saca alguien, oye, es que no entintaron la parte de las barras y sacaron el sello invertido sin las barras. Y en un segundo proceso, tratando de corregir, pusieron solamente entintada la barra. Cualquier especulación de esa no está sustentada y les puedo asegurar que este sello irregular lo perseguimos y tiene un costo significativamente más alto que el de la misma Bogus, porque son más raros y encontrarlos en sobre, aunque sepamos que una falsificación por haber sido un trabajo de época, lo perseguimos y tiene un costo razonablemente alto. ¿Qué pasa con estas Bogus? En el libro se menciona una correspondencia que fue y vino con Sanabria, con Scott, que son los dueños de los primeros catálogos que incluían aerofilatelia, donde mandaban a los dealers eh, a la venta este sello desde El Salvador. Nadie lo quería, obviamente. Oye, pero esa estampilla tiene que ser roja. No te la puedo aceptar en negra porque no hay nada oficial que diga que es negro. Este señor, Alex Cohen, que hizo ese primer resumen en recién sacadas las estampillas, él no menciona que haya visto una estampilla en tinta en negra. Sale la estampilla y después de varios meses de insistir, ahí está la correspondencia, se pone como parte de un apartado en el libro, le dicen, no, llévense esto, esto no sirve, esto no tiene demanda en el mercado,
esto a lo sumo regalado o a muy bajo precio. Lo curioso es que no sé si esperan o tarda tanto el proceso que salga del cargo el director de correo que autorizó la impresión y el siguiente director de correo les extiende una constancia de que es auténtico. Pero oye, si esa constancia se emitió un año, año y medio después de que salió este sello al mercado, y sí tiene la firma del director de correo, dice de que estaban haciendo unos experimentos y se imprimieron solamente 4 pliegos en este color, y que por favor, si les llegan esas estampillas a sus manos, los consideren auténticos, eh, y gana validez en el mercado de la estampilla. Sin embargo, los catálogos como Scott, aunque Sanabria lo lista como una variedad en negro, sí le quedó por su origen el sello Bogus aéreo de El Salvador. Eh, aprovechamos que producíamos localmente y se hicieron rarezas. Bueno, queda sin comprobar, hay correspondencia, está en los catálogos y es parte de los temas emocionantes que se tocan y quedan abiertos para, si hay evidencia adicional, añadirla al proceso. En septiembre de 1930, 9 meses después, llega el sello definitivo de El Salvador. Entonces ya hay 4 valores impresos específicamente para el servicio de correo aéreo. Claro, cualquiera que lo vea dice, hey, movían correo en un Curtis Jenny. Por el amor de Dios, ¿verdad? Nos tardamos 9 meses y en vez de sacar un Ford trimotor, que es con lo que movíamos la correspondencia, agarramos el modelo del avión más popular norteamericano y ponemos un Curtis Jenny en las estampillas. Parece broma. Bueno, entonces nos conformamos con decir, hey, el avión es alegórico, el biplano es alegórico. Lo hermoso del sello es que al fondo se mira justo la topografía de la ciudad, como es hasta la fecha, el volcán de San Salvador y la ciudad de San Salvador. Eh, claro, lo visitan ustedes ahora y esto es más casas que volcán, pero la topografía del volcán se mantiene. Y es tan el éxito del servicio que se dice, bueno, ya no podemos estar gastando tanto sello de 40 centavos, queremos imprimir un sello de 1 colón de mayor denominación. Y pues se presenta al gobierno la moción y aquí hago yo la broma, ¿verdad? Le perdonamos a Waterloo, que pues ocupa un modelo ficticio de avión, y nosotros vamos a sacar un sello provisional porque no hay cómo simplificar el pago y pues decidimos ocupar también un Curtis Jenny para la contramarca. Lo interesante de este sello es que no lleva nada de servicio aéreo, sino que la imagen del avión y es más el decreto que se publicó justificaron que este era un sello para el servicio aéreo. Se presenta la impresión del sello negro con este mismo diseño y aunque no queda registrado, quizá por un problema de fondo se les dice, no señores, confórmense con las estampillas que tienen con la sobrecarga y nunca salió a impresión el sello de 1 colón y estos sellos que eran provisionales quedaron como sellos definitivos. Se pone más emocionante la cosa porque ya para diciembre de 1930 hay que celebrar a Bolívar y en esto del aniversario del Libertador, se decide delegar localmente la impresión de unos sellos que fueron muy bien elaborados, pero que estuvieron sujetos a falsificación. Hubo una imprenta cubana que se dio a la tarea de sacar su propia versión de los sellos. A simple vista son
son muy parecidos, pero cuando nosotros observamos los detalles de la casaca, el cuello, el bordado, ustedes pueden ver perfectamente bien la limpieza del sello original y lo ofuscada que está la imagen en el sello que está falsificado. Algo muy curioso, casi todos estos sellos falsificados tienen de tinta negra, ya están precancelados y aunque no pude obtener un ejemplar para incluirlo en el libro, sí existieron sobres que lograron pasar por la dirección de correo mezclados sellos auténticos con falsificaciones como piezas válidas para la circulación. Eh, entonces, el mismo año del nacimiento del sello postal, tuvimos una serie que dio lugar a falsificación de sellos postales aéreos. Tan raros son nuevamente de encontrar las falsificaciones y tan difíciles de reconocer en una compra en línea que siguen teniendo el cuádruple, el quíntuple del valor de un sello en perfectas condiciones, mint, never hinge, que podamos encontrar de un sello de la impresión original. Cerramos el parte del sello. He hecho un pequeño resumen, hay mucho más que trata de narrar. Algo que también se incluyó y fue durante los primeros años, antes de que llegara la impresión offset digital, multicolor, es la convención que existía de colores. Se respetó bastante la Convención Internacional de que para cada valor del sello, una tinta, 15 centavos rojo, 20 verde, y se ponen varios ejemplos de al menos una década de cómo la dirección de correos tuvo el cuidado de simplificar a los oficinistas de correo el manejo de los sellos a través del código de colores. Nos movemos a la segunda parte y entramos a las marcas. Las marcas iniciales del primer día, al estilo Pan American Airways, que era maestro en crear diseños para promocionar los primeros vuelos, muy, muy vistosas. La cantidad de sobres son abundantes, excepto a ciertos países. Cuando arranca el servicio, Guatemala todavía no forma parte de la red de la Pan American Airways. Entonces, los sobres que viajan a Guatemala será un número significativamente menor y tendrán un precio mayor en el mercado. Estas cancelaciones fueron cambiando con el tiempo, fueron diseñadas, algunas permanecieron más de 2 décadas en uso, algunas fueron modificadas por oficinas de correo de distintos departamentos. Tuvimos despachos más adelante de Zeppelin, tuvimos despachos por TACA y otras empresas. Entonces, un campo de estudio que se revisa en el segundo capítulo es todo el tema de las marcas aeropostales, tanto la correspondencia que salía del país como la correspondencia que entraba del país. La anécdota que comparto acá, y es que si el arca de Indiana Jones estuviera en El Salvador, seguramente fue dejada aquí en 1929-1930. ¿A qué me refiero? Los primeros sobres que llegaron por el servicio de la Pan American Airways a El Salvador fue el 15 de diciembre de 1929. O sea que 15 días antes de que El Salvador comience a enviarle correo por avión al mundo, viene la Pan American Airways y crea un vuelo promocional, prepara ciertos sobres filatélicos en Honduras y los dirige a varios países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, eh, para coleccionistas, ¿verdad? No es que hubiese un servicio activo en ese momento. Pues una travesura que se tomó la libertad de hacer el director de correos y es que el sello que estaba preparado para el 1 de enero, él se anticipó en utilizarlo. Y aunque estos sobres pueden ser relativamente abundantes, el que todos perseguimos es el que en el reverso tiene la travesura del director de correos.
Está dirigido a don Saturnino Canizales, que era el director de correos, y él a las piezas que él recibió, porque hay dirigidos a corresponsales privados, decidió aplicarles la marca anticipada. Entonces, cualquiera que dice quiero la primera vez que se ocupó una marca de servicio aéreo, no es el 1 de enero, que es la que más buscamos, sino que buscamos la travesura de don Saturnino, que fue hecha 15 días antes en las oficinas de manera secreta y sin pedirle permiso a nadie. La segunda es más curiosa. Dentro de esas cancelaciones que vimos acá, que se autorizaron para el 1 de enero de 1930, se autorizó una bandera decorativa, el escudo, perdón, el símbolo patrio de El Salvador, primer correo aéreo internacional, 1 de enero de 1930, la firma del director de correos. Se autorizó también una que tenía el escudo de armas del país. Pues esta marca no logró estar ni 2, 3 días en circulación. Cuando el Ministerio de Gobernación le manda a decir a don Saturnino, se le recuerda, señor, que el escudo de armas solamente puede ser utilizado en correspondencia oficial y no para todo el público en general. Se le instruye o se le da la indicación de retirar de circulación esa marca. Señores, si se meten a Aerofilatelia Salvadoreña y consiguen un sobre que logró cancelarse con el escudo de armas, tienen una joya en sus manos, y ya sea que la quieran coleccionar, la pueden exhibir como una joya, y si la quieren vender, por favor, véndanla a buen precio, porque eso es una de las piezas más difíciles de conseguir del inicio de la aerofilatelia salvadoreña. Pero luego eh, se descubre que las cancelaciones aeropostales sirven también de arma mercadológica. Una de las más vistosas que fueron utilizadas, aquí he puesto un sobre guatemalteco por la calidad y sobres salvadoreños con esta misma cancelación. No logré conseguir uno con la marca tan clara. Eh, la Pan American Airways diseñó marcas aéreas promocionales, ¿verdad? Ya sea para promocionar los vuelos de pasajeros a través del sistema de la Pan American Airways, como para transportar correo aéreo a través del servicio de la Pan American Airways. Las primeras semanas de correo aéreo internacional comenzaron a tener lugar el mes que habían recibido los sellos oficiales definitivos. Y miren esta de 1933. Finalmente se ocupa un Ford trimotor, que es con lo que habíamos arrancado el servicio, pero claro, esta no estaba ni a cargo de la Waterloo ni del gobierno salvadoreño, sino que fue promocionada por la Pan American Airways. Gran parte de los eventos que tuvimos al comienzo para impulsar el servicio de correo aéreo es producto del apoyo mercadológico que daba la Pan American Airways. Si ustedes tienen la buena fortuna de encontrar sobres de este tipo en sus ciudades, Colombia, México, Perú, donde se encuentren, pues mándenlo al chat de mi oficina, y seguro que alguien les va a ofrecer un buen precio por este tipo de piezas que son cada vez más escasas. ¿Y cómo se puede comparar el instrumento mercadológico de la Pan American Airways en 1930 con lo que ocupaba la aerolínea TACA, muy conocida, que tenía una estrategia diferente? TACA comenzó a desarrollar una versión de TACA en México, una versión de TACA en Venezuela, una versión de TACA en El Salvador, porque TACA quería que cada país se sintiera dueño de la marca. Sin embargo, su experiencia mercadológica en temas de aerofilatelia era mínima, tanto así que para 1957
Y esto para los curiosos que buscan marcas de la aerolínea, esto cuesta distinguirlo de una cancelación de las que vimos al principio, ordinarias para, para correo. Si lo, ver la palabra ataque en una esquinita, hay que tener un ojo muy acucioso, así que cada vez que llegue a sus manos alguna pieza, tengamos el cuidado, quien colecciona marcas de aerolíneas, de hacer una revisión cercana porque se confunde fácilmente con otro tipo de cancelación. Y luego nos pusimos creativos, ¿verdad? No, yo estoy seguro ahí que todos nosotros hemos querido alguna vez ponerle un distintivo personal al sello. Y aquí el señor que era cónsul de Checoslovaquia en El Salvador, él tenía su propio sello de por correo aéreo, ¿verdad? Y en inglés. Y cada vez que uno ve de lejos esta tipografía, dice, ve, ahí hay un Kurt Laufer circulando. La moda americana, creo que un almacén de prestigio, pues ellos se dieron la tarea de casi a toda su correspondencia ponerle un aeroplano que no necesariamente estaba disponible como una marca de uso general en las oficinas de correo. Quien colecciona eh, puede optar por solo coleccionar correo saliente o correo entrante. En el caso de mi persona, me gusta ambos. Hay mucho que se puede encontrar en el correo entrante. Y una de las marcas más hermosas, más bien elaboradas, fue la que le dedicó a algunos países de América Latina y Estados Unidos el correo español para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Isabel la Católica. En estas cancelaciones, Costa Rica sé que tiene dedicada a una de estas marcas de servicio de correo aéreo, Estados Unidos, y la cantidad de membretes que se prepararon con cancelaciones es abundante. Un tema que incluyo como parte del contenido del libro son las cancelaciones conmemorativas de oficinas de correo en el extranjero. Cuando vino Juan Pablo II de El Salvador, el Vaticano también emitió cancelaciones especiales y este puede ser un tema que cruza la frontera tradicional, pero que es parte de la historia de cualquier país, ¿verdad? El intercambio que tuvo de correo y el correo entrante. Nos movemos al tercer capítulo, donde vemos etiquetas. Y esto, créanme, fue una de las cosas más agradables que más disfruté haciendo el estudio. Eh, Tuvimos mucho tiempo en nuestras manos sobres con una viñeta que decía Airmail, que muy pocos saben que fueron impresas en El Salvador y distribuidas en El Salvador. Claro, el formato de la flecha se puede confundir fácilmente porque en Estados Unidos, Honduras y otros países se usaba mucho el tema de la flecha. Tamaño y tipografía y alguna forma de la flecha es lo que permite que esto se distinga. Yo le pongo acá, tuvimos las etiquetas en nuestras manos y nunca supimos que eran nuestras. Gracias, Günther Mayer, ¿verdad? Él fue el que escribió un libro que actualmente solamente distribuye en línea para quienes les gusta en realidad el servicio aéreo en general. Y él ha recopilado una cantidad impresionante de viñetas de correo aéreo del mundo. Para El Salvador, raro, solo nos dimos la tarea de hacerlo en 1931 y 1962. Y él clasifica eh, por la cantidad de estrellas o asteriscos el nivel de rareza de las viñetas. Obviamente, las viñetas de El Salvador de 1931 son las más escasas, las más raras. Algo nos pasó en el buen gusto nacional, ¿verdad? Y no diré nada del gobierno que estuvo de turno, pero la segunda viñeta de correo aéreo bien pudimos haberlo omitido y comprada en el extranjero. Y sin embargo, hay quienes las coleccionan por el tipo de color celeste, tamaño, eh, errores tipográficos. Para quienes nos gusta
el tema de la papelería postal aérea, una guía indispensable es la de Günther Mayer. Aerogramas, otro tema muy curioso en la aerofilatelia salvadoreña. Desde 1956 se trajeron a la mesa propuestas para hacer uso de aerogramas. Y hay pruebas que son, esta es prueba única de Santiago Yudice, que me facilitó material, entre otros colegas, para la preparación del libro. Fueron en licitaciones públicas presentadas. Hay muy pocas carpetas de este material que se logró rescatar y fue rechazado el uso de esta papelería liviana. Desde 1930, para quienes están en el tema de aerogramas, allá en los ingleses en Medio Oriente, para hacer liviano el transporte de la correspondencia, comenzaron a hacer el uso de las cartas aéreas, de los aerogramas. La UPU, la Unión Postal Universal, lo reconoce oficialmente en 1952. Pues hubo quien, 4 años después, quería ponerlo en marcha. El catálogo que ocupamos en El Salvador es Higgins and Gage y registra el primer aerograma oficialmente impreso y autorizado por El Salvador en 1968 y permanecen en actualización de catálogo, que se crearon más, pero el catálogo llega hasta 1994, una cantidad pequeña de aerogramas. Ahora, acá yo presento un tema eh, que puede generar alguna discusión, y es que, si bien es cierto, el aerograma que Higgins y Gage toma como válido es el que tiene preimpreso un sello postal, hay mucho aerograma que tiene los colores salvadoreños y que fueron producidos con el fin de promoción turística en El Salvador. Visite El Salvador en América Central. Estos aerogramas no están clasificados en el catálogo, pero no porque no los considere Higgins y Gage, no tienen algún valor. La, los colores, la combinación de colores que se usa y el mensaje claramente de promoción con símbolos como el volcán de Izalco, el mapa de El Salvador, son claramente de interés nacional. Pudiese decirse que hay una serie de aerogramas que impulsó el país que no necesariamente fueron postales, pero que pudiesen ser clasificados como artículos filatélicos catalogables. Nos movemos luego a las marcas de ruta, y esto sí fue un dolor de cabeza. Las marcas violetas del francés Jusqu'à Marx, ¿verdad? Que son para delimitar el fin de una ruta aérea. El Salvador movía todo lo que es transatlántico a Nueva York, lo que es transpacífico a San Francisco. En los primeros años, hasta 1938, que se hacen los primeros vuelos experimentales con los Clippers, 1939, que se regulariza el servicio de correo transatlántico por avión. Llegado a Nueva York, había que tachar las marcas que decían correo aéreo, y curiosamente los vapores que trasladaban el correo desde Nueva York hasta Europa ocupaba una serie de barras violeta. En el catálogo de McQueen, que fue lanzado en 1993 y actualizado por Jan Tervelle en el en el 2018, se encuentra incluso clasificadas por el tamaño, separación, forma de las barras. Y el correo que era procesado en Nueva York para atravesar el Atlántico llevaba marcas de color violeta. Hay algunas excepciones.
y hay muy poca documentación. Solo podemos especular de otras líneas de vapores británicas, francesas, que también ocupaban marcas de otro color rojo. Esa es una minoría, es difícil de encontrar, y eran las primeras marcas mudas que delimitaban el fin de una ruta aérea. Si ustedes se fijan, intentan tachar lo que es avión, indicando que en cierto momento de la ruta fue entregada a un vapor y tuvo que seguirse ya sea eh, el parte o el resto del viaje por un medio distinto al medio aéreo. Eso se fue mejorando. Y en el catálogo de los indicadores de rutas de Tervele, vemos que con el tiempo evoluciona e indica hasta qué punto era trasladada la correspondencia en avión. La cantidad de estas marcas es abundante. Si ustedes se fijan, bilingües, trilingües en este caso, hasta dónde esta viñeta de servicio aéreo más las cancelaciones aéreas le garantizaban al destinatario que había viajado la correspondencia en, en avión. ¿Cómo luce un catálogo de Tervele? Para quienes no lo han visto, pues hay un inventario de marcas de ruta de todo el mundo. Tiene una codificación propia, pone el rango de años en el que se supone que se puso en circulación y estuvo en funcionamiento esa marca, los colores en los que está y el tamaño que se ha encontrado la marca, ¿verdad? Es una guía obligada para los marcófilos, ¿verdad? Y él mantiene una espacio de correos o un sitio de comentario para quien le quiera ir contribuyendo con ejemplos de piezas de marcas que él no tenga catalogadas. Ahora bien, en las marcas de ruta se mira el manejo del correo con franqueo deficiente. Ese es un ejemplo de viajeros que llegaban al puerto de la Libertad en El Salvador, le entregaban al contador del barco con las estampillas previamente canceladas para que se pusieran en la oficina de correo del puerto, pero si el destino que se quería alcanzar exigía un pago mayor, pues se le colocaba la correspondiente indicación de que se va a remitir por la vía ordinaria, porque aunque he hecho un pago grande de estampillas, no lograba cubrir que viajara por servicio de correo aéreo. No todo lo que brilla es oro. También vamos a encontrar estampillas de correo de franqueo deficiente, pero recordemos que algunos países como Francia ocupaban el franqueo deficiente para la posta restante. Es decir, ese correo que tenía que permanecer en oficinas de correo porque no tenía un domicilio, sino que tenía que pasar a recogerse a la oficina de correo, la persona que recogía el correo tenía que pagar un cargo adicional por la correspondencia y eso se hacía a través del uso de franqueo deficiente. Entonces vamos a encontrar que no toda la correspondencia tiene indicación de cambio de ruta porque el franqueo deficiente puede tener dos usos. Y en el caso este del ejemplo de Francia es por un servicio adicional que se le prestó al usuario del servicio de correo. Y entramos al correo oficial. Es decir, autoridades gubernamentales comunicándose con destinatarios privados o con otros entidades gubernamentales de otro país o dentro del mismo país. La norma es que si ambos destinatarios, ambos corresponsales, el remitente y el destinatario, eran directores de correo, no se necesitaba pagar absolutamente nada en franqueo. La Pan American Airways tenía que transportar sin costo esa correspondencia del origen al destino como parte del contrato. Acá el señor Alex Cohen, funcionando como representante legal de la Pan American Airways, es contactado por el señor director de correos
y esta correspondencia no tenía que tener ningún pago por el servicio. Diferente que el Ministerio de Gobernación quisiera contactar al mismo señor. Si se fijan, la Pan American Airways sí hacía el transporte de la correspondencia, pero los 5 centavos del servicio de correo ordinario tenía que ser pagado. No me voy a poner muy técnico porque si respetaba y si la autoridad hablaba más fuerte, pues probablemente lograba que le hicieran pasar su sobre sin el pago debido de correo. Entonces, algunas pocas piezas que tienen todo en orden, no se nota alguna manipulación o falsificación, van a tener una difícil explicación porque no se apegan al, al reglamento establecido. Dentro de esto, El Salvador también tiene piezas de correo que eran transportados desde oficinas consulares o diplomáticas por sus propios medios de correo autorizados por el correo salvadoreño en valijas diplomáticas. Estos sobres también son bastante interesantes. Muestran en este caso que la embajada americana, haciendo usos de sellos de El Salvador, o sea que sí pagaba el servicio correspondiente para la Pan American Airways, para el servicio ordinario salvadoreño, ponía una declaración que el artículo fue enviado desde el país que se indica en los sellos postales, pero las marcas de correo que vamos a ver son de la Oficina de Intercambio Diplomático que se encuentra en el extranjero. Eh, lo mismo en esto que fue pagado con un metro postal, muy interesante, una de las cervecerías que más renombre logró en El Salvador en esos años, La Constancia. Esto es una curiosidad eh, para mí porque es membrete de La Constancia que logró a través de la embajada hacer llegar la pieza de correspondencia sin que fuera pasada por el correo ordinario en una maleta diplomática hacia el destinatario. Es parte de las piezas que se estudian. Ahora bien, había una regulación norteamericana que decía que en tiempos de inseguridad podía obviar el medio de transporte del gobierno y ocupar su propio medio de transporte. Esas piezas conseguidas de diplomático a diplomático son muy difíciles de ubicar. Los ejemplos que pongo en el libro son de carácter filatélico. Este señor declara que haciendo uso de la regulación federal en 1980, para quienes conocen un poco la historia de Centroamérica, 1979 estalla la guerra civil en El Salvador, una situación muy complicada con muchas irregularidades y en esas fechas se activan los couriers norteamericanos que prefieren usar un medio propio y no el gubernamental para el transporte de la correspondencia diplomática. Aunque este señor no estaba más que enviando una pieza filatélica, dejó evidencia de uno de los couriers internacionales que ocupaba el gobierno norteamericano para hacer el traslado del correo sin tener que depender de un correo extranjero en el que no le podían confiar su correspondencia. Cierro el libro con un resumen, una guía de cómo se puede organizar el material aéreo salvadoreño, ¿verdad? Las piezas que tengamos, qué material debo de buscar, en qué categoría lo puedo colocar y queda para nosotros la tarea de intentar aplicar esa guía. Si alguien encuentra algo que no es consistente, enviarme una nota y decir, Roberto, yo ya le busqué por todos lados a esta pieza y no cae en ninguna de las categorías que indicas en tu manual, en el libro, y buscar la pieza favorita. Eh, cuando alguien me contacta que ha adquirido el libro, me pregunta, ¿y por qué pones en la portada justo ese sobre que está acá, que fue por un corresponsal, que era un
dueño de haciendas de café en El Salvador, de Jucuapa, hace a un corresponsal en Nuevo León, Monterrey, México, y tiene varias cosas curiosas, ¿verdad? Y cada quien puede justificar por qué su pieza favorita es su pieza favorita. Ustedes pueden decir los argumentos que tienen, no tienen peso, son los míos. Se ocupa la serie completa aérea para el banqueo de la correspondencia. No se ocupa ninguna de las marcas postales autorizadas para el servicio. ¿Cómo es posible que esa oficina en Jucuapa no tuviera acceso a ese material? Bastante interesante. El correo que se trasladaba por esa época, antes del servicio aéreo, se hacía vía Guatemala, pero se ocupaba vía Guatemala por dos motivos. Para aquel correo que era transportado en automóvil o para algunos vuelos tempranos que se dieron que no fueron registrados. Muchos tienen en sus manos correo aéreo vía Guatemala creyendo que es un correo transportado por automóvil o por otro medio. Y esto es un rezago de corresponsales que eran conscientes que el destino siguiente en la ruta, desde antes del ingreso de la Pan American Airways por avión, era vía Guatemala. Y se hace uso de marcas propias, a falta de una cancelación oficial del gobierno. Esto queda en la duda. Pareciera que es la oficina de Jucuapa que tenía improvisado su propio marcador de correo aéreo con su propio marcador de correo certificado. Puedo hablar mucho más de esto, solo era una exposición breve, les agradezco el tiempo y abro el espacio para preguntas o comentarios. Gracias, Roberto. Si tienen alguna pregunta por ahí para Roberto, les paso el... Mauricio. Primero, Roberto, felicidades, muy interesante la charla, muy bonita, o sea, como alguien que también colecciona aerofilatelia y que tenemos tanta relación Honduras, o sea, todo Centroamérica, me pareció sumamente interesante. Algo curioso, ¿por qué en el Papa que pusiste al principio, sí colocaste San Lorenzo, ¿por qué no colocaste Tela si inicialmente por ahí salía la correspondencia de ustedes? A ver, la correspondencia podía salir por dos rutas, la FAM 8 o la Por, FAM por 5. Guatemala y hasta Brownsville, sí. Sí, el contrato oficial de la Pan American Airways con nosotros fue a través de Brownsville. Sí, Y llegado a Brownsville, podía hacerse uso del correo que iba hacia el oeste de los Estados Unidos. El correo que iba al este de los Estados Unidos podía viajar por tela a Miami sí. y vamos a encontrar correo vía Miami. Ujú, Pero eso fue una ruta que activó la Pan American Airways fuera del contrato inicial que tenía, que era empujar la correspondencia vía Brownsville. sí. De hecho, hay mucho correo que entró a El Salvador antes del contrato con la Pan American Airways con Ujú, permisos especiales vía Tela, sí. pero nuestra ruta oficial de correo inicial era desde San Lorenzo a Ujú, Ilopango, de ujú, Ilopango a Guatemala. Los sí, primeros 3 meses en Guatemala con un permiso especial, porque habían otros operadores de correo para después impulsarla a México. sí. Eh, ese correo vía Miami es una ruta que estuvo activa, pero tiene más que ver con la historia postal de cómo se formaban las rutas que con el contrato inicial de la Pan American. Pero es muy Ah, válido el comentario. Sí sí. tuvimos vía tela, pero no es que Interesante. inicialmente íbamos por ahí, sino que tenía que ver con la región de los Estados Sí. Unidos. ¿A qué costa iba el servicio? ¿Viajaba por Miami o viajaba por Brownsville? Ah, ya.
La otra, muy interesante, bueno, los sobres del 15 de diciembre del 29, aunque tal vez el término travesura no me gustó mucho, porque aunque Pan American en Honduras sí ya tenía el contrato para llevar correspondencia desde septiembre. Entonces, la creencia de nosotros aquí es que basados en eso, porque el contrato ya lo tenían para llevar desde septiembre al 29 y la ruta ya estaba operativa, de Honduras podía salir la correspondencia desde septiembre. Entonces, en diciembre, que ya se oficializa la ruta, digamos, solo de pasajeros, pero teniendo el contrato postal, también podía sacar esos sobres, que hay de los dos tipos, como el que tú mostraste con sellos oficiales, que son más raros a veces, y están los otros con membrete de la compañía, como este que viene aquí. Correcto. Sí. Y resulta que don Carlos Esaguirre era el abogado de la Pan American en Honduras. Entonces, sí, los sobres fueron bien circulados porque fueron y volvieron. No tengo el scan del reverso, pero sí revisé la colección y bueno, tiene un sello de recepción común, no el especial que tú mostraste del 1 de enero, pero es el normal de recepción en San Salvador y después los regresaron a Tegucigalpa y junto con este. También está el mismo a Ciudad de Guatemala y a Ciudad de México, aprovechando que Pan American tenía la posibilidad legal de sacar esa correspondencia vía aérea desde Honduras. Pero ese tema de San Lorenzo y las conexiones es algo que amerita charla propia por todos las vicisitudes que tuvo San Lorenzo en sus inicios. Era una ciudad que no es un pueblito que no estaba preparado para hacer la interconexión entre el FAM 5 y el FAM 8 y tuvo algunos eventos desafortunados que por suerte se superaron, pero quedó así como anecdótico y eso generó una gran cantidad de piezas muy interesantes. Y finalmente, Roberto, me gustaría saber si tú has visto en algún momento alguno de los sobres del Servicio de Observadores Militares de la OEA entre el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa e Ilopango después de la guerra del 69, que ya que las relaciones entre nuestros dos países estuvieron cortadas, hubo un servicio, déjame ver si puedo mostrar el sobre, lástima que solo lo tengo en una fotocopia y déjame compartirlo, permíteme, lo tengo que buscar. Es un servicio muy raro, déjame compartir este. Voy a poner en pantalla completa. Un servicio de observadores militares y de la OEA. No sé si has visto de esto. Esta es una copia de un aerograma. Esta me la facilitó un muy buen amigo del Salvador. Em, pero no sé si has visto alguna pieza, o sea, no la fotocopia. O si alguno de los amigos del Salvador ha visto algo similar. Si tiene imágenes, si me las podrían facilitar, sería bueno, pero em, esto es algo que en Honduras no hay documentación, solo tenemos este registro de esta pieza y muy pocos datos al respecto. No sé si lo habías visto antes. No, me quedo con la tarea. He revisado virtualmente todas las colecciones de los colegas que tienen las piezas más especializadas. No recuerdo haberla visto. Puedo hacer un doble verificación, pero de momento la respuesta sería no, Ujú. no he visto la pieza. De hecho, hay una pieza, ya que mencionamos piezas especiales, que no he logrado conseguir. He visto una únicamente en fotografías en 1931 entre El Salvador y Nicaragua, y es que la Pan American Airways, entre oficinas, el correo interno de la empresa
no necesitaba pagar franqueo. Ujú. Y hay un sello especial que le ponían correspondencia privada de Pan American Airways. Vestigios de ese sello se encuentran en los sobres de la inauguración de Guatemala Sí, en aquí te lo pongo. 1930 en El Salvador, pero Ujú. encontrar esos sobres no me fue posible localmente. Del Salvador no he visto el de este de Guatemala, pero que este se lo tacharon Se porque lo no era, no, tacharon, porque no era correcto. oficial, pero sí, sí, solo lo he visto en estos de Guatemala. Obviamente esto fue Guatemala, San Salvador, San Lorenzo, pero no lo he visto sin el tache. Hasta el momento, cuando solo he visto con el tache y no he visto a lo más dos piezas, esta y otra y tal vez una tercera, pero no es una marca común, no Si lo se ve. encuentras sin el tache, no tienes que llevar sellos postales. Sí, Y es una de las correcto. piezas que he andado buscando, enigmáticas, de piezas raras de la aerofilatelia de los primeros años. Ok, gracias. Y solo al final para compartir lo de la flechita de correo aéreo, sí, tienes toda la razón. La de Honduras se parecía mucho, Correcto. solo que en la nuestra era como los contornos algo redondeados, no eran tan rectas, entonces Y la letra es más gruesa. más gruesa. Pero eso, o sea, el típico diseño de la etiqueta de Estados Unidos, hasta en los colores, azul, blanco y rojo. Entonces, eh, eh, así está. Y esta etiqueta en Honduras duró décadas, hasta Correcto. los 80, se parece que es 1980, todavía había en algunas oficinas de correo de estas viñetitas. En El Salvador, como les comenté, desafortunadamente, hasta como los años 50 duró la flecha y de ahí nos perdimos. Era cualquier pedazo de papel en, ¿cómo se llama? Litografiado y correo aéreo. Sí, se parecen mucho. No sé si has tenido acceso al catálogo de Mayer. Fíjate que no. Déjame ver si te mando la página de Honduras para que la Gracias. clasifiques y te puede ser bastante útil. Ah, ok, Honduras tuvo gracias. bastantes. Sí, sí, tuvimos esta y también de las típicas etiquetas que daba Panamérica. Y las Esas, primeras de Taca también. las Tengo primeras ciertos de TAC. bonitos de Taca que puedo compartirte con las viñetas Sí, eh, gracias. hondureñas. Sí, con TACA también tenemos esos bonitos sobres y también los del Salvador, los de noviembre del 43, ese servicio que hasta ahí fue. Muy bonitos sobres, pero eh, es algo que no dio mucho éxito. De hecho, Mauricio, y yo te voy a contactar, estoy por sacar un estudio de los primeros vuelos internacionales y el primer señor que hacía vuelos privados en Honduras era Edwin Hoover, Ujú. pero de él no he logrado encontrar. Esto Son es dos muy... piezas que ando buscando. Ujú, De Edwin Hoover, papelería privada de ujú. la compañía, porque él movía con sus propios aviones la correspondencia. Y no he logrado encontrar de Giuseppe Vila, porque Esta. después que se fue, he visto una Ujú, y es todo de que él puso un hotel, después se radicó ujú, en Honduras, correspondencia de él, ¿verdad? ujú. Si también tienes piezas de Hoover, membretes de Hoover de los años 20, 30, estamos en contacto y de Y, Giuseppe y Vila. si no los tengo, los busco con los colegas aquí, con gusto. Yo espero el primer trimestre sacar el primer tomo de historia postal, porque esta era la aerofilatelia. Ujú, Y bueno, mantengo en contacto contigo, porque sí atar cabos de la FAM 5, mira, ujú, se permitieron cosas que no debieron haberse ujú, permitido. El Salvador no podía empujar correspondencia a Panamá por la FAM 5 desde el 1 de enero. ujú. Y Por eso hay tenemos los sobres que dos llegaron hasta la primeros FAM 5. vuelos en el caso de Honduras hay dos primeros vuelos del Salvador, el del 1 de enero y el del 21, porque Correcto, entonces hay dos primeros vuelos. sí. De la FAM 5 era el otro Ujú, que lo lograban extender. ujú. Era un desorden y Sí, era mercadológico. sí. Entonces vamos a cruzar. Tengo piezas también sí, que te puedan ser útil, Ah, gracias. porque es el tema que me apasionó, el correo aéreo.
Y Ujú. Guatemala, Honduras, El Salvador estuvieron tremendamente conectados. Sí, sí. Aquí está. Voy a compartir este del segundo. Déjame ver si este es. El del segundo primer vuelo, porque eso es algo curioso. ¿Cómo pueden haber dos primeros vuelos de un país al otro? Pero bueno. Pero ahí te puedo Eh, ayudar sí, porque, no, aquí está. Este es el del 21. correcto. Este es del 21 de enero. Eh, y sí, o sea, está bien recibido en San Lorenzo y después enviado a Tegucigalpa. Pero sí, es el otro Pero primer vuelo este que cuando ya. tienes ahí es FAM 5, Sí, FAM 5. sí. Sí, Y se autorizó en esa fecha extenderla a hasta San Panamá. Salvador, la FAM 5. Ujú, Pareciera inútil al principio ujú. porque ya había una conexión entre Honduras, pero la Ya había, sí, extensión no la hicieron por Honduras. La extensión la hicieron para poder recibir correo de de Panamá Panamá. hasta El Ujú. Salvador. Y de Canal Sol, sí. Ustedes que ya estaban conectados dicen, ¿y esta pieza qué es? Pero esa pieza fue hecha más para El Salvador Ujú. que para Honduras, porque para Sí, nosotros no podíamos recibir de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, sí, de Panamá. sí, la justificación de ese sobre uno le entiende al ver que Canal Sol autoriza la conexión con FAM 8 y ustedes Correcto. están en la 8, entonces, sí. Ento- no, Sí, sí, todo desde es. la perspectiva salvadoreña se entiende ese sobre. Sí, Para ustedes es una locura si ya sí, llegaban. sí, ya, perfecto. Así Alguien es. quiso guardar un recuerdo, dijo, hey, ¿Eh? pongámosle que es primer vuelo, pero en Otro nivel. realidad era un vuelo intermedio, si lo quieres ver así, Ujú. de la nueva ruta. Sí. Roberto, otra consultita. Sobres descarta de la prueba del 25. ¿Han visto algunos al Salvador? Sí, he llorado algunos que he perdido, porque normalmente, mira, ¿qué es lo Sí, que no, sucede? no aparecen todos los días, sí, ese es el Y problema. los meten en un paquete y los ponen en Alemania. Ujú. Entonces tú dices, yo puedo pagar un buen precio por un sobre, pero si está en un paquete de 10 20 sobres, el alemán me ganó. Sí puedo compartirte sobre descarta. De hecho, los vuelos, hay falsificaciones y eso podemos También, sí. platicarlo. Ujú. Hay ahí un dealer, no menciono el país, por favor, no quiero levantar malas pasiones aquí en la llamada, más que soy invitado no frecuente, eh, que se ha dado la tarea de poner sellos multicolor. Ujú. Pero cuando tú ves las memorias, diarios oficiales colombianos, panameños, hey, te dice que iba a tener un sello azul grande y uno pequeño. Y pare de contar, pero parece que los que más abundante aparecen hoy en día son los que tienen el franqueo multicolor. Y curiosamente todos vienen de un mismo dealer que dice, ¿y de dónde saca este tanto sobre de los vuelos intermedios? Podemos conversar del tema. Y de hecho eso sale, eso espero en junio sacar esto, que son esos vuelos experimentales que dieron en Centroamérica. Así es. Roberto, yo tengo una curiosidad respecto a ese bálsamo de Perú y te voy a dar un pequeño contexto. En el Perú existen quienes coleccionan algo que se llama Perú ante el mundo, que es una temática que busca cosas de Perú en el mundo. Y todo el mundo se ha preguntado por mucho tiempo, sobre todo antes de Google, ¿por qué bálsamo de Perú? Y todo el mundo busca en el Amazonas del Perú, que hay muchos árboles que nosotros no, los peruanos no conocemos, ¿no? Y nadie dio con que era el bálsamo del Perú, que en realidad era exactamente lo que describiste, que de El Salvador lo mandaban al Callao y del Callao salía y todo el mundo lo ponía así. Mi pregunta es, ¿qué es realmente el bálsamo de Perú? Aquí hay ¿Qué una producto es? cordillera, es un árbol de bálsamo, puedo mandarte 3, 4 sellos que sacamos en honor a ese Sí, sí, sí. árbol de bálsamo. Se pelaba la corteza del bálsamo y saca una resina, y esa Ok, resina es medicinal. Y habían balsameros. De hecho, hay un libro que se llamaba Diego in Latin America. Fue un libro gringo, norteamericano, y ponen a Colombia con el café, ponen a Guatemala con lo maya,
y le dedican el capítulo a El Salvador a un balsamero. Y en un cuento bonito que les puedo enviar de 4, 5, 6 páginas, narran la vida de un niño balsamero con sus abuelos. La cultura del bálsamo, de hecho, fue de los productos, Wow. antes del café, era de los productos que más pujantes para la economía llamaban la atención de quienes cultivaban. Y hay una cordillera que se extiende casi que desde la zona media del Salvador hasta la costa, que se llama la cordillera del bálsamo. Entonces aquí sí fue un Tanto producto así, wow. para sostener la economía. Wow, gracias. Ese tipo de detalles no se encuentran en Google. Si puedes enviar esas 4 o 5 hojitas, me encantaría. Sí, yo los mando a ustedes, se los mando a Mauricio y él lo distribuye. Sí, Un sí, libro de cuentos muy bonito y ahí está el balsamero salvadoreño. Mira, a veces uno lee cosas y se dice, nadie me va a preguntar nunca sí, sí. de Gracias, esto, ¿verdad? gracias. Jaime, Muy buenas noches y gracias por la excelente charla de esta noche. Yo nada más mi aportación es dar un poquito de trivia sobre la pieza dirigida a México que presentaste al final. Eh, Ernesto García Leal es un personaje muy conocido en Monterrey porque su afición filatélica era mandar sobres a todo el mundo pidiendo que le regresaran sobres del destino. Y se encuentra su colección, yo creo que eventualmente llegó al mercado porque se encuentran sobres remitidos a él de los lugares más exóticos que te puedas imaginar, y no estoy diciendo que El Salvador sea exótico, porque te estoy hablando de Isla del Pacífico y te estoy hablando de los países más pequeños de África. Lo que es hasta cierto punto un misterio es de dónde sacaban las direcciones para mandar esa carta y pedir que le regresaran una carta dirigida a él y qué medio de intercambio usaba. Si era, te mando timbres mexicanos y tú me mandas timbres de tu país en la carta. Eso no está claro. Eso no está claro porque no, no recuerdo haber visto una carta donde él vaya, explique lo que pasa. Hay unas cartas de él que sí, obviamente, van dirigidas al postmaster, del lugar a donde está enviando la carta. Y el regreso, pues se lo manda desde la oficina de correos. Pero hay otros que no te explicas, o sea, ¿de dónde sacó esas direcciones? Entonces, pues nada más te quería dar un antecedente de, pues un poquito del pedigrí de esa carta. Es un filatelista de los años 20 de Monterrey y su especialidad era coleccionar correo de todo el mundo. Desde países importantes hasta la última islita perdida en la mitad del océano, ahí quería tener una carta. Entonces, pues tienes parte de lo que supongo fue su colección. Wow. Entonces, nada más quería aportar eso. Mira, gracias por el dato. Y si tú observas, el franqueo fue elevadísimo. O sea, pagó colones. O sea, era algo caro esa pieza. Algo muy importante iba ahí o cómo se las arreglaba porque recibía piezas caras. Hay alguien que dice que como se movía en el mundo filatélico, él conseguía las estampillas en Estados Unidos y les mandaba las estampillas dentro del sobre Ah, para que ya fueran prefranqueadas. Eh, eh, no está claro porque no, los sobres no son iguales. Lo más seguro hubiera sido que él hubiera mandado una carta doblada dentro de su carta diciéndole por favor envíenmela de regreso, pero son distintas. O sea, alguien sí tuvo que rotularla en el destino. Entonces, no sé. O sea, hubiera sido interesante ver qué mecánica seguía. Entonces, no descartes con eso que estás diciendo del sobreporte, no descartes que él, desconociendo cuál era la tarifa correcta, mandaba. mandó de más para que
para que se lo portearan de allá, y siendo a lo mejor muy honrado la persona que recibió la carta, usó todos los timbres en lugar de los necesarios y quedarse con la diferencia. Pero bueno, eso ya es hipótesis o una teoría, ¿no? Pero esa carta de esta persona es interesante, y te la vas a encontrar de, no sé, 80 100 orígenes distintos. Entonces, mira hasta dónde fue a dar. Qué bueno que esté en tus manos. Gracias por el dato. Y mira, conocía bastante porque es de los más tempranos que puso la ruta por donde salía el correo. Él era muy consciente de por dónde llegaba el correo. Son pocos los aéreos que tienen vía Guatemala. La gente lo mandaba a la Pan American y por milagro llegaba a algún destino. Pues realmente fue prueba y error. Entonces, no le llegaba y trataba de otra manera, y trataba de otra manera, y trataba de otra manera. Sí, No porque el sé. dato que nos menciona Mauricio, por ejemplo, que salía por Miami, sí habían filatelistas que sabían esto, pero esto es muy temprano. Esto es a 3 meses de haber arrancado el servicio y él ya estaba muy enterado. Gracias por el dato. Muy, muy, muy apreciado. Y me he topado yo con sobres de Tonga, de Wow. Tailandia, de Papua, desde hasta donde te imagines, y no sabes cómo él organizaba esos intercambios. Gracias por el dato, de verdad. Ya tengo más que contar. Felicidades de nuevo. Gracias, muy amable. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario o pregunta para Roberto? No veo a nadie más. Henry, yo tengo una pregunta, pero no encuentro dónde poner la manita. No, no importa. Dale, Luis Fernando. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte por Alex Cohen. ¿Tienen ustedes un registro del periodo que estuvo Alex en El Salvador y cuál fue su intervención en la filatelia salvadoreña? No me queda claro que haya estado acá. Sí tenía presencia porque viajaba mucho. Yo tengo el registro del ingreso de él por Panamá. Alex Acid Cohen o Acid Cohen estuvo como diplomático en Costa Rica por algún tiempo y después en Guatemala. Fue nombrado por la Pan American Airways para El Salvador y recibía correspondencia en El Salvador, pero no tengo claro que haya sido permanente su residencia en El Salvador. Puedo compartirte de un estudio norteamericano una hoja de vida de 1 o 2 páginas que tengo. Puedes mandársela a Henry y él nos las pone a todos ahí. Sí, el que hizo el estudio del vuelo panamericano de buena voluntad, para esos sobres que parecen camisas con varias estampillas, le dedica 1 o 2 páginas a la biografía de Alex Cohen, que es lo más completo que yo he encontrado, y lo comparto con el mejor de los gustos. Subo la fotografía, es muy mala, es de impresiones. Él sacó un libro que es como que fuera fotocopias, sacó el máster y sacó fotocopias y lo anilló, pero las páginas que están ahí con gusto las comparto. Muchas De hecho, gracias. hallar fotos de Alex Cohen no es fácil. Tal vez aquí sí hay, pero bueno, era parte de la CIA de esa época, no era ya la CIA de antes. Digo, la CIA de antes, no de ahora, pero era parte de la CIA, seguro. Digo yo, se me ocurre decir a mí. Sí tuvo mucha influencia política. Hay unos documentos por ahí firmados por él, medio firmados por él, y algunos firmados por algún embajador pero, vamos a ver, es difícil saber cuál fue el papel de él. No lo entiende uno muy bien, pero era un filatelista que era diplomático. Entonces es interesante ver qué era lo que hacía. Si era más filatelista que diplomático, o más diplomático que filatelista, o si se le enredaba lo de ser espía, que valdría la pena verlo. Es Compartamos una la curiosidad. biografía
y va a ver qué aprendemos luego y si tienes algún dato, también enhorabuena, lo recibo porque cuesta hallar detalles de su residencia, su forma de vida, etcétera. De hecho, acá comienza a ser mencionado, eso sí lo puedo decir, como en marzo de 1929 llegó a finales de 1928 en Misiones, hizo viajes de prueba del Salvador a Guatemala, acompañado de presidentes y ministros de gobernación, pero no me queda claro que él residiera acá. Sí, me llamó la atención la fecha, eso que acabas de decir, porque aquí estuvo muy activo en los 40 y todavía en los 50. No, aquí fue bastante temprana la presencia. Y cuando puedo buscarte noticias de prensa internacional, en eventos diplomáticos de Guatemala tenía bastante presencia. De hecho, cuando se puso recio la negociación en Guatemala, que no dejaba entrar, porque Mexicana de Aviación tenía ahí la presencia y otras empresas, tuvo un papel importante en las negociaciones. O sea que tenía mucha influencia con el consulado norteamericano. Sí. ¿Puedo hablarte de otra persona más linda? Ujú. A ver, Tula Serra. Eh, adelante. es que es poca gente la que conoce la historia de Tula Serra, pero como yo colecciono el café, he tenido que estudiar a la reina del café de Centroamérica, porque es la única reina del café. Pero además es la primera estampilla, yo creo, en el mundo en que hay una mujer con un papel tan preponderante en ese particular una reina de belleza. Ella ganó un concurso de Miss Salvador, no sé, en los 50, o perdón, no puede haber sido en los 50, así que después adjunta al servicio diplomático, estuvo en varios países, incluido Nicaragua y no sé si República Dominicana, como agregada en la embajada. Y tuvo más reconocimiento que simplemente el que alguien dijera que era amiga de alguien o que había alguien enamorado de ella. No, era una mujer seria, inteligente, muy destacada en realidad. Y los que coleccionamos el café cuidamos la imagen de Doña Tula. Y si te encontrás algo de Doña Tula que me permita sustituir alguna de las rubias McDonald's o alguna de las Puribel en mi colección del café por alguien más representativo, te lo agradezco montones. Sí, quiero mostrarte algo en la revista de noviembre y esta te la puedo mandar. Sacamos un artículo de esta emisión. Dame un segundo. Proyecto nuevamente de sellos de propaganda y esto te puede gustar muchísimo. Y yo te puedo hacer llegar la revista. Eh, Mira, esto es una publicación que estaba Ah, circulando. la del triangular, claro. No, pero mira esto. Es una prueba de American Banknote esa. Acá tú vas a encontrar en la revista el poema. Aquí eso es un Ah, artículo del poema, ¿verdad? ¿Qué importa quién sea? Es una mujer, es decir, es la mujer, es una belleza, es decir, es la belleza. Y como belleza y como mujer, sin otros que esos, sus dos indiscutibles títulos, que son su alcurnia y su blasón, se asoma el marco carmesí de la estampilla, vental móvil y riente, desde donde se contempla el universo. Mira, este artículo fue sacado en 1925, se llamó La Venus la Filatélica, Venus filatélica, qué de maravilla. una publicación filatélica de Cuba que se llama Adelante. Otro tema que te puede interesar en esta revista, y aquí están las pruebas que se... Claro, claro, yo muestro algunas de esas. Esa no la tengo. Esta, ella fue nombrada la Flapper Stamp. Y todavía tú miras en los años 40, 50, preguntando a filatelistas por una muestra de la Flapper Stamp. Flapper en Estados Unidos, en esa época, años 20, 30, era la mujer liberal, independiente, moderna, provocativa, que rompía el convencionalismo social.
Y en los artículos de prensa, aquí está, por ejemplo, alguien que mandó la pregunta, hice sus preguntas. Fulano Evanston pregunta qué es el llamado sello Flapper. Se trata de un sello de 35 centavos emitido por Salvador en 1924 a 25, en el que aparece un retrato de la señorita Tula Serra. Destaca por ser el único sello que muestra un peinado bob femenino. Eso, muy bueno. No, Esto sí, te puede gustar. esa revista tengo que tenerla. ¿Cómo hacemos para que la Mándame tenga? tu P.O. Box, tu dirección y yo con gusto te la hago llegar. Ok, ok. Y aquí está la Sí, fineza del grabado. Mira, era una mujer bella. O sea, el decir que levantó las pasiones de un político no se dice en un mal sentido. Ella después llegó a ser diplomática, tener representaciones internacionales como política, pero sí fue bella en esto. Aquí estaba muy tierna cuando sale la estampilla, ¿sí? qué Y, bueno, y qué bueno que tenés esa información. Yo De te voy esas, a dejar esta revista y aquí está para quien preguntó lo del Perú. Este sello, que es una prueba, fue llamado un sello industrial. Y Sí. acá se explica en este artículo el tema del bálsamo, ¿verdad? Son estadísticas, aquí te da la cantidad de exportación y aquí te dice el bálsamo del Perú, conocido en todo el mundo por sus excelentes propiedades, no procede en absoluto de Perú, esto fue en Mm, 1924, sino que crece en una cordillera en las costas de él. exacto. Esta Roberto, esa revista, revista la tienen en digital ustedes. fíjate que de momento no, pero yo no tengo ningún problema que ustedes me pongan el P.O. Box y hacérselas llegar. Es una impresión reducida. Se está contemplando una edición digital, pero de momento tenemos un trato con una impresora local y yo con gusto les consigo copias. De verdad, solo mándenme el P.O. Box y tenemos cosas que pueden interesar. De hecho, si ustedes tienen artículos que quieran que se incluyan, con el mejor de los gustos, ¿verdad? Porque incluimos también filatelia alemana. Y lo que tú vistes es la prueba. Esto también te podemos hacer llegar piezas, ya que te guste el tema, de el entero postal de Tula Serra. Bellísimo. Sí, bellísimo, correcto. Mira, es hecho en bust, en relieve, Sí, embosado. pero mucho detalle. Qué bueno. Hey, qué bueno encontrar a alguien que lleva la historia de la reina del café. Bueno, lo que tengo es una media paginita, porque la historia o todo el tema del café es una colección grande, compleja, pero de Doña Tula, una media paginita. Sin embargo, tengo un par de esas que mostraste, los file sheets, eso fue Waterloo, ¿verdad? Waterloo, correcto. Sin Y embargo, es hay una pruebita que tenías de la triangular, era American. Una curiosidad, si me permiten, leí ahí que el segundo apellido era Morazán, estaba relacionada con el presidente anterior, Morazán, de la Federación Centroamericana. no que yo sepa, pero aquí está también mis colegas, José Luis también conoce mucho de Tula Serra y me compartió material de Tula en misiones diplomáticas. Solo que Gracias. José Luis ya Ya se fue a descansar. Pero yo consigo más información José de Luis. Tula Serra. Henry, yo sé que Mauricio tiene la mano levantada, pero yo que debo retirarme también, no quisiera irme sin saber quién es esa Cecilia que te dijo tío. Yo quisiera desearles a todos una feliz noche. Feliz noche, Ricardo. Entonces, Gracias por conectarse. ya sabe, don Bobby. Que descanse. Gracias, gracias. ¿A quién le estaban preguntando? Ahí Que le diera Mauricio un está día. con la mano en alto. Gracias. Dos cositas, Roberto. La primera, bueno, aquí ya buscando y el sobre del 1 de enero del 30.
Sí, muy bonito el cachet. Siempre me da la atención los dos colores de la marca conmemorativa, en azul y en rojo, el que dice correo aéreo. Pero lo más interesante para nosotros de estos sobres no es tanto lo que está enfrente, sino una marca de propaganda que se colocó en Honduras, que solo casi todas las hemos visto solo en este tipo de sobres. Eh, Muy curiosa por la leyenda. Los ebrios se convierten frecuentemente en ladrones, asesinos e incendiarios. La embriaguez conduce rápidamente al cementerio o, lo que es peor, al presidio o al manicomio. O sea, es peor estar en la cárcel o el manicomio que morirse, ¿verdad? Entonces, pero esta marca casi solo la hemos visto en estos sobres y sabemos que fue aplicada en Honduras porque es la misma tinta y todo, pero bueno, algo curioso con estos sobres. Casi todos tienen esa marca y después, rarísimo encontrar esa marca en otra pieza que no sea este primer vuelo de enero del 30. La otra consulta, esta sí es consulta, es estos sobres de El Salvador a Alemania enviados por el Hindenburg, porque veo que hay una marca. ¿Sabes un poco cómo fue que se hizo el contacto entre el correo del Salvador y el correo alemán para poder hacer esa conexión? Porque esto le da un carácter de oficial porque se hizo una marca. En el caso de Honduras hay correspondencia de Honduras a Europa, hay como tres sobres vía Graf Zeppelin en el 29-30, no me, 30, si no me equivoco, pero eso fue que conectó con el vuelo, el Panamericano de Sudamérica, Norteamérica y después de regreso a Europa. Pero el hecho de que El Salvador haya hecho una marca que diga, perdón, no, Graf Zeppelin o Hindenburg, no me acuerdo, es que se hizo el arreglo para que se hiciera esa conexión. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto? Sí, hay dos motivos. En el decreto, que lo puedo compartir, se autoriza a la Pan American Airways Ujú. que haga el convenio con la empresa alemana de Zeppelines para hacer el traslado. Entonces, El Salvador le comisionó a Pan American Airways que pudiese hacer esos Ahí. transbordos de correspondencia. Exacto. Supongo que Perfecto. fue lo mismo en Honduras, porque la Pan American tenía el monopolio prácticamente. Sí, los de Honduras es que llevan la estampilla de $2 y algo, aquella del Zeppelin, que de aquí fueron a Miami por avión, después a Nueva York y de Nueva York cruzan el Atlántico en dirigible. Rarísimas piezas, pero no tienen ninguna marca especial de Honduras. Ok, Pero los del Salvador sí tienen esa bonita marca vía Zeppelin y me parecen piezas muy bonitas. mira, hay una espectacular, porque El Salvador sí fue autorizado al primero de los vuelos de Hindenburg. Entonces tú vas a encontrar la marca que tiene los dos hemisferios Ujú. con primer día de Zeppelin como el primer vuelo. Normalmente esta que puse yo ahí es la más comúnmente asociada al primer despacho. Sí, Un mes previo a ese despacho se utilizó otra para ese primer vuelo transatlántico que hizo el Hindenburg entre Norteamérica y Alemania. sí. Lo segundo, de por qué se hizo una marca. El, no recuerdo bien si cuñado, pero había un parentesco entre Franke, que era un alemán radicado en El Salvador, y Siger, y Claro, entre ellos alimentaban el catálogo. sí. Entonces había un doble interés, la promoción de la Pan American Airways y este pariente de Siger que tenían el arreglo para estar organizando lo mejor posible los vuelos. Sí. De hecho, lamentable el accidente de que se quema el Hindenburg, porque aquí estaba en proceso la autorización de un sello postal de Ah, Zeppelin, litografiado localmente, para poder hacer, y ya estaba todo preautorizado por el gobierno, pero se sale de servicio el Zeppelin. Hay 7 cancelaciones de El Salvador, sin descontar descontando las especiales de primer vuelo, que de 7 vuelos que se autorizaron,
llevando correspondencia de El Salvador a través de Nueva York a Alemania. Ah, qué interesante. Gracias. Mira, caro el material, Sí, me imagino. Pero carísimo. lástima que no hay ningún pariente de Siger en Honduras. Pero había mucho alemán aquí, pero no hay ningún pariente de él. Bueno, Bueno, entonces, no veo ninguna mano en alto adicional por ahí. Roberto, muchas gracias. Muy, muy interesante conocer detalles que normalmente no escuchamos con frecuencia. Se agradece. Gracias y gracias por el tiempo. Claro que sí. Estamos en contacto y los que quedan en la revista solo me avisan y organizamos el despacho. Perfecto. Y el día de mañana.